Muy bienvenidos a todos, estamos felices de estar con ustedes. Mica, ¿cómo estás? Estoy bien, la verdad que muy contenta de poder tener este momento para poder charlar de la Biblia, para preguntarnos cosas. Durante estos videos lo que queremos es comentar la lección de la semana, simplemente eso. Exactamente, es un comentario. Vamos con la primera pregunta que tenemos. ¿Podemos ser felices haciendo algo que no nos gusta, pero es un mandato de Dios? ¿Será que podemos ser felices haciendo algo que no nos gusta, pero es un mandato de Dios? ¿Qué, por ejemplo, puede ser eso? Sabes que cuando estaba viendo esta pregunta, pensé en el gimnasio. Como vos sabés, hace poco empecé el gimnasio, hace unos meses. Pero en mi vida en sí, yo nunca fui caracterizada por hacer mucho gimnasio o ser deportista o lo que sea, ¿no? Pero yo sabía que es algo que Dios quiere de mí, o sea, que me cuide mi cuerpo. Y hace unos meses empecé a ir al gimnasio y al principio capaz que 1 o 2 días estaba bueno, pero llega un momento como que uno tiene que decidir hacerlo igual por más que no tengas ganas, pero hacerlo por una decisión, y termina pasando el tiempo y te das cuenta que, a mí me doy cuenta que en realidad me hace muy bien. Entonces creo que a veces hay cosas que Dios nos pide que hagamos que quizás en un principio no nos pueden gustar, pero a medida que va pasando el tiempo es como que Dios nos va cambiando o va adecuando nuestros gustos hacia lo que es más saludable, hacia lo que es mejor para nuestra vida, hacia lo que nos va a hacer más felices. Y bueno, eso es lo que termina pasando. O sea, yo creo que sí, que podemos ser felices haciendo algo que no nos gusta, pero que es un mandato de Dios, porque se va transformando ese gusto. No sé si me explico. Sí, para mí el punto es que se transforme el gusto y no quede en algo que solo se haga práctica. Pero pienso, por ejemplo, los fariseos, ¿no? Y algunos capaz que daban el diezmo, iban el sábado a la sinagoga, a hacer, pero no necesariamente todos eran felices todo el tiempo. Jesús le dio con un caño, le dio duro, hay varios hay. Y haciendo cosas, porque la pregunta es si podemos ser felices haciendo algo que no nos gusta. Entonces, para mí, algo que puede ayudar es pensar en positivo. ¿Y cómo podemos ser felices y haciendo lo que debemos hacer? Y creo que va mucho en no concentrarnos en la acción en sí, sino verlo como una fruta y concentrarnos como en la raíz. Entonces, la raíz va a generar la fruta. Nuestra conexión con Dios va a generar acciones y esa va a ser como algo natural. Si estamos con Dios, nos va a gustar hacer más las cosas que Dios quiere que haga. Va a salir los frutos más naturales y no como algo forzado. Tengo que ir a la iglesia. Es mejor que separe plata para la ofrenda. No, va a ser como un placer, un deleite. Sí, pero yo pienso que capaz que en algún punto quizás no me guste, por ejemplo, ponele que un día me despierto en la mañana y ya soy cristiano, pero no tengo ganas de ir a la iglesia, o no me dio ganas de orar, ponele, ¿no? En ese momento uno tiene que decidir, por más que algo no te guste o no tengas el sentimiento en sí, pero lo haces porque es tu decisión, porque amas a Dios, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, por un lado yo creo que no hay que hacer como la onda de los fariseos, ¿no? Como que hacer todo y no me importa mi felicidad, no importa ser feliz. Como a veces hay que hacer por disciplina, porque Claro, a veces hay que hacer porque yo sé que es lo correcto y ese es mi deber y es lo que Dios me pide. Esa es la clave para mí, sí, que es un mandato de Dios y Dios no me va a pedir algo que sabe que me va a hacer mal o que sabe que no me va a hacer feliz. Totalmente. Por ahí como humanos puede que en este proceso aquí en la tierra, en este proceso del caminar con Dios que llaman santificación, por ahí no siempre vamos a tener ganas, ¿no? de ir a la iglesia o hacer las cosas correctas, hacer el bien, pero
es clave lo que decís de hacer la disciplina, y que es algo hermoso porque Dios mismo nos da. Dios produce, Filipenses habla que Dios produce el querer como el hacer en nosotros según su buena voluntad, y es tremendo pensar que si incluso lo hacemos por disciplina, el Espíritu de Dios que está orando en nosotros, es wow. Ahora pienso, el tema de la elección hablaba de la idea de la luz y de la oscuridad, ¿no? No sé, Sí. nos fuimos por las ramas, ¿no? Un poco. Pero en Juan capítulo 1 habla de eso y dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Y en nuestra vida podemos pasar por muchas oscuridades, por no tener idea de qué camino tomar, pero si seguimos a la luz que es Jesús, el final va a ser bueno, o sea, va a ser feliz, va a ser de bendición. Como decía la pregunta, quizás por más que algo al principio no nos guste tanto, pero si estamos siguiendo la voluntad de Dios, Él quiere nuestra felicidad. Buenísimo. Vamos para otra pregunta. ¿Cómo hago para saber que algo viene de Dios? Y ese algo no es una falsificación. Vamos a poner, por ejemplo, te digo, Mica, hay que ir a la iglesia porque la Biblia nos indica que hay que ir los jueves. Y es el día que tenemos que respetar. ¿Cómo sabemos si eso viene de Dios o de una falsificación? O hay algunos que guardan el viernes, el domingo, o sea, independientemente de ir a la iglesia como un día de adoración, ¿no? Porque podemos ir todos los días a la iglesia si hay actividades, pero ¿cómo sé si hay un día específico que Dios quiere que guardemos? Y para otras cosas también del día a día, ¿cómo podemos distinguir de una falsificación? Una clave entre saber si algo viene de Dios o si es una falsificación de su voz es verlo en la Biblia. Creo, o sea, si aparece en la Biblia y si se lo presenta como una verdad en la Biblia, como un mandato de Dios, yo no puedo decir, ahora de repente creo, no sé, que el día santificado por Dios en la creación es el viernes, porque está escrito en Génesis 1 y 2, lo leemos y vemos que aparece el sábado como un día santificado por Dios. A mí me llama la atención que hay alguna denominación que no tiene drama en decir, mira, decía el sábado, pero nosotros cambiamos y tenemos ese poder para cambiar de día, de día de adoración. Incluso que lo admiten así, pero ahí es, como dijo Pedro, que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, la idea es que la voz de Dios, la voz que está escrito en su palabra, lo que está escrito en la Biblia, que siempre pise más fuerte que lo que diga un líder religioso, un cura, un pastor, un evangelista, un sacerdote, un diácono, en fin, como se llamen nuestros líderes religiosos, que siempre la palabra de Dios esté por arriba, porque podamos ser los mayores líderes, todos los humanos tendemos hacia el mal y podemos cometer errores, ¿no? Se me viene a la mente ahora Moisés, por ejemplo, tremendo líder. También estuvo un momento impaciente, ¿no? Golpeó, por ejemplo, en la roca cuando no tenía que golpear. Pedro, tremendo líder que Dios lo usó con tanto poder que miles se convertían. Una vez le pintó la bronca y casi le dio la cabeza a un soldado y para mí, y bueno, la oreja, ¿no? le dio a Malco. El punto es que todos podemos tener errores, pero en la Biblia es la voluntad de Dios que está expresa, entonces siempre es bueno ir a la Biblia. Sí, y también pienso que a veces hay cosas que no están en la Biblia, o sea, como que, por ejemplo... Fumar. Sí, no, pensé, o ponerte de novia con un chico A o chico B.
no dice literalmente el texto quédate con Damián, pero cómo uno se da cuenta de que esa persona es la voluntad de Dios o es alguien que viene de Dios, y cómo darte cuenta que quizás hay otra persona que en realidad es una falsificación de la voz de Dios. Y yo creo que ahí va, ¿qué vas a decir? No sé. No, se me vino la idea de falsificaciones. Bueno, lo que pienso es que, a ver, si yo no tengo una relación con Dios íntima, donde yo ya conozco su voz, donde yo ya sé, Dios me habla de esta manera, Dios se manifiesta así, como dice el versículo que Jesús mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco y me siguen. Si yo no conozco la voz de Dios, es súper fácil caer en una falsificación. Es que importante, súper fácil. Es importante conocer ahí más a Dios, ¿no? La vida personal de cada uno, como tantas cosas como que parecen que nos llevan a eso, a la vida devocional de cada uno con Dios, a la oración, a la lectura de la Biblia. Así que eso es clave. Si por ahí, por alguna razón, estos días no lo estás haciendo, te animamos a que leas la Biblia. Y si lo estás haciendo, a que sigas. Y aparte otra cosa, aparte de leer, compartirlo con otro, que es una bendición para uno mismo y para otras personas. Ahora otra pregunta es, ¿por qué seguir la falsificación puede ser muy tentador? Hablamos de seguir a Dios o seguir la falsificación de Dios, ¿no? ¿Y por qué a veces seguir la falsificación de Dios puede ser muy tentador? Comodidad, se me viene a la mente, ¿no? Confort. Yo creo que a veces también Satanás nos dice las cosas que queremos escuchar. Entonces nos puede mentir. Está relacionado igual con lo que decís de la comodidad, ¿no? Nos puede mentir como, bueno, está todo bien lo que estás haciendo, no pasa nada, como, o decir, como ya nos conoce tanto, atacarnos en nuestras debilidades y hacernos creer como lo que queremos, lo que nuestro corazón engañoso quiere. Entonces, por eso suena tan tentador, puede ser muy tentador esa falsificación, porque parece bueno, pero en realidad no lo es. Totalmente. ¿Habrá gente salva sin conocer la Biblia ni la ley? Porque ahora, en esta semana la lección hablaba sobre el sábado y es una enseñanza que hay en la Biblia, en los mandamientos. Y una pregunta interesante: ¿hay gente que se va a salvar sin conocer la Biblia y sin la ley de Dios? Si quería leer el versículo de Éxodo 28, cuando se presentan los 10 mandamientos, uno dice, el versículo 8, acuérdate del sábado para santificarlo. Es uno de los mandamientos de Dios. Pero ¿será que el 99.9% de las personas del mundo conocen ese versículo, por ejemplo? O también puede que lo conozcan mucho, pero que no tengan el mismo enfoque que nosotros tenemos, que otros están viendo, y lo respetamos y no estamos queriendo imponer nada, simplemente compartir la lectura que nosotros hacemos de la Biblia y que creemos buscar ser lo más sincero a lo que dice la Biblia, no nuestra interpretación propia. Pero entonces quizás hay personas que conocen, pero quizás también tengan otro enfoque, o como decíamos por ahí, su líder religioso le dice, sí, está el sábado, pero mira, nosotros lo cambiamos y tenemos la autoridad. Es difícil pensar un Dios así que no salve a alguien por no conocer. Romanos habla de esto. Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante, habla de personas que conocen las enseñanzas de Dios, la ley de Dios, y personas que no la conocen. Y ahí podemos entender de ese texto de la Biblia que los que conocen la palabra de Dios, la ley de Dios, van a ser juzgados de acuerdo a lo que conocen, a la ley que conocen. Y lo que no conocen
los mandamientos no van a ser juzgados con eso, sino de acuerdo a lo que conocen. Tanto así que un versículo dice, el versículo 15, Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y eso los comentaristas hablan de que Dios nos puso a nosotros el sentido común. Y vieron cuando el Espíritu Santo nos habla también en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay gente que no conoce capaz nada de la Biblia o muy poco, pero tiene unos ciertos códigos, unos ciertos sentidos comunes. Eso se relaciona con que la ley está escrita en los corazones. Entonces, por más que uno no conozca los mandamientos en sí o cosas de la Biblia, cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que conoce y a lo que hace con eso que conoce. Uh-huh. Está muy bueno, sí. En sí, todas las personas en su vida van a tener que decidir o estar del lado de Dios o no estarlo. Nadie puede esquivar a esa decisión, a estar del lado del bien o del lado del mal. Ahora, cuando hablamos de salvación, hablamos de ley, por ahí podemos pensar humanamente que es tan difícil salvarnos. Y quizás sea porque miramos mucho nuestros pecados, nuestros errores, y nos falta, como dice Hebreos 12:2, de mirar a Jesús. Y no sé en qué situación estás pasando vos, pero Dios sabe. Y no hay ninguna situación, ningún pecado tan grande que te pueda hacer perder la salvación si miras a Jesús. Y eso es hermoso, que la salvación no va por tu fuerza, la salvación va por la obra de Jesús. Y es gratis, solo hay que aceptar. Vamos a ir. Y la última pregunta es, ¿por qué hay gente que se cree mejor por saber más de profecías? Bueno, el tema es que en la semana la lección habló de profecías también, y de Apocalipsis, y algo muy apasionante también, que es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, cuando se menciona a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorar a quien hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, del versículo 7 del capítulo 14, que habla de la idea de la creación. Y también menciona la lección, la idea de que al final de los tiempos va a haber 2 bandos. Por un lado el lado que es de Dios y el lado que es de Satanás, el lado que es de Dios y el lado que es de la falsificación de Dios. Y quienes sigan a Dios van a recibir un sello en su frente, y quienes sigan a Satanás, a la falsificación, van a recibir una marca, que de hecho me acordaba de que nuestro profe de teología nos decía que esa marca en la palabra se puede ver que es como de una marca, como si fuera la mordedura de una serpiente, y es porque es la serpiente misma, ¿no? Satanás que es quien lidera ese grupo, que es los que rechazan a Dios, que van a recibir esa marca en la frente. Pero bueno, hay tanto de qué hablar de esto, ¿no? ¿Qué pensás la pregunta? ¿Por qué hay gente que se cree mejor por saber más de profecías? Orgullo se me viene a la mente. Pero estaba pensando en lo que decía y wow, está muy bueno para estudiar más profecías, pero a la vez estudiar todo eso y lo de la marca y lo del fin, que acá, allá, Apocalipsis, Daniel y otros libros proféticos, está genial. Pero sí, en relación a la pregunta de cómo no agrandarnos por saber más profecías, ¿no? Porque dice, ¿por qué gente que se cree mejor? Yo creo que por esa tendencia al mal que tenemos, y nos puede llevar para el orgullo si solo conocemos nomás con un enfoque errado. Algo que quizás pensando en positivo que nos pueda ayudar es compartir. Así que te animamos a que compartas lo que conoces. Compartí si querés este video, si ves que a alguien le puede hacer bien. Si por ahí lees un versículo un día y pensás le puede ayudar a otro, compartir nos puede hacer muy bien. Sí, también pienso gente que quizás es muy sincera en su creencia, ¿no? En sus convicciones. Al estudiar las profecías, a veces puede quedar como muy, hasta alguno le podría decir como hasta fanático, ¿no? Porque se sabe todas las fechas, se sabe todos los versículos y todo eso, y a la vez va a quien ve y
no es solo la actitud de contarle, sino que a veces como, bueno, qué mal que no sabes, ¿viste? Y no solo con profecía, puede ser con cualquier tema de la Biblia, ¿no? Como, bueno, yo me sé esta parte. Con los botines de punta, como barrerle, así como que el último hombre y le barre ante cada gol y le sacan una roja, algo así, como que va muy fuerte. Claro, como alguien que va muy fuerte, ¿no? Capaz conoces en tu iglesia o capaz vos mismo sos, no sé. Pero alguien que va, como dice Damián, como los, ¿qué es? Como los botines de punta, con ciertos versículos bíblicos, ciertas citas. ¿Y por qué a veces nos pasa eso como cristianos? Yo creo que es porque nos olvidamos quiénes somos. Porque si nos recordáramos quiénes somos, tendríamos más humildad y podríamos tener más empatía con otros cristianos, incluso con otras religiones, también otros seres humanos. Totalmente, y que somos pecadores también y que Jesús nos salva. Y interesante, cuando comienza Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo. O sea, el centro de Apocalipsis, del libro de revelaciones, es Jesús. Dice la revelación de Jesús. Jesús se quiere dar a revelar. El centro no es una bestia, no es un monstruo, no es el miedo. El centro es Jesús, y Jesús es amor. Por ahí a veces se va así muy fuerte por perder el foco, por perder el centro. Por supuesto, no estamos queriendo decir que no hay que estudiar Apocalipsis, ¿no? La idea es justamente que con esto, una de las cosas que quedemos un poco más motivados, más curiosos para estudiar más profecías y poder buscar con sinceridad y ver más que esto de la bestia y las cosas, que quede así como el bichito de querer saber más, pero con el foco correcto. Y en relación al foco correcto, Pablo da unos tips muy, muy importantes en 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: y si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Como si uno tiene todo el conocimiento, todas las profecías, sabe todo, pero no tenemos amor, como que se va todo, como que no sirve, si se pierde la esencia. Sí, me hace pensar que, como dice, que metal que resuena. Pienso como que un tambor que hace un montón de ruido, una batería que hace un montón de ruido, pero que en sí, o sea, la idea es que hace tanto ruido, pero que no tiene amor en sí en su corazón. Entonces, que nosotros no seamos así, no seamos alguien que va por la vida haciendo ruido, pero que en la realidad no tiene el amor que viene de Dios, que es lo central. Me hace pensar como un celular que esté solo la carcasa, como que se cae y es solo carcasa, como que no le anda el sistema operativo, como que sabe un montón de cosas, pero si no tenés amor, es lo esencial, es el foco de todo. Así que bueno, que poder haber hablado un poco hoy de estas preguntas en relación al sábado y cosas que se dispararon de la lección, que nos pueda ayudar a mantener el foco en Jesús, que es el Rey del sábado, que Él quiere una relación con nosotros, que podamos tener el foco correcto en el amor en Jesús. Amén. ¿Qué queremos? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por la vida, gracias por este momento, gracias porque podemos hablar de la Biblia, porque podemos preguntarnos cosas, porque podemos reflexionar. Quiero pedirte, Señor, por cada persona que está viendo este video. Quiero pedirte que las bendigas, que las protejas, que les des tu Espíritu Santo para que sigan tu voz, Señor, y no hagan caso a las falsificaciones. Que en las decisiones que ellos tengan que tomar, escuchen cuál es tu voluntad para su vida, y que eso sea lo que ellos decidan, por más que quizás al principio no les guste, que lo hagan por un principio, Señor, por una decisión. También te pedimos por nosotros, que nos ayudes en nuestra vida a poder seguirte, Señor, como la luz, aunque veamos las cosas oscuras, podamos verte brillar, Señor, y seguirte a través de ese camino de lo imposible. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hasta el próximo video. Bendiciones. Ya llegaste. ¿Será que no puse acá el coso? Mira. Tenemos un gato. No cuenta. Ahí está. Sí, amor. Sí. Muy bienvenidos a todos los que se están conectados. Muy bienvenidos a todos los que... Muy bienvenidos a todos. Estamos felices de compartir con ustedes. Hay que ver el video cómo quedó y lo cortamos. No te preocupes.